I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Amigurumis Castillo. Bueno, en esta ocasión vamos a realizar un nuevo proyecto, pero es un proyecto muy básico, la verdad, muy rápido y fácil de hacerlo. Es un pollito, miren. Lo hemos realizado de esta manera, a este pollito que tiene una base y tranquilamente se puede parar. Bueno, vamos a hacer algunos animalitos con esta temática diferente, pero vamos a iniciar con este pollito. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son estambre de color amarillo, naranja, rosado, rojo, blanco para la luz de sus ojitos y hilo de bordar color café para sus cejas, las pestañas que hemos hecho y un poquito aquí del pico, ¿no? A los lados. Necesitamos también sombras para darle como un poquito un efecto matizante. No sé la verdad porque en la cámara no se me enfoca muy bien cuando está matizado, pero bueno, está matizado, está como más, aquí con sombra naranja un poquito le maticé las alas, también le hice un poquito más oscuro alrededor de las patitas, igual aquí el corazón con un poco de rosado y bueno, le pusimos un poquito de rubor en sus mejillas. Aquí también le pusimos un poquito de naranja, como de sombra naranja. Y miren, así nos quedó el pollito. Necesitamos un par de ojitos. Tengo aquí un par de ojitos, más o menos son de es casi 1 centímetro de ancho, ¿no? Relleno para nuestro amigurumi, silicona porque vamos a pegar las partes con eso, o también le pueden coser. Relleno y algo duro para la base, ¿no? Saben que yo siempre reutilizo las cosas y bueno, en esta ocasión tengo este material de aquí. Bueno, aquí se llama PVC, ¿no? Que de algunas cosas que hice, entonces me sobraron pedazos, entonces yo voy a utilizar este. Si ustedes tienen cartón duro, cartón prensado, o le pueden unir 2 cartones para que se haga más firme, pueden hacerlo. La idea es que se quede así sentadito nuestro pollito. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y bueno, lo primero que vamos a realizar es el cuerpo y vamos a utilizar el estambre de color amarillo. Cierto, no les había dicho, vamos a utilizar un crochet de 2,5 para todo el proyecto, ¿no? Este estambre más o menos como que mide unos 2 milímetros de ancho, más o menos ese grosor. Bueno, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si tú eres nueva en mi canal y ves por primera vez mis videos, si no sabes cómo realizar un anillo mágico, te invito a que mires los videos al inicio de mi canal y ahí podrás encontrar un paso a paso cómo hacer un anillo mágico, un punto bajo, medio punto bajo, puntos altos, etc. Y bueno, vamos a continuar y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Bueno, ahora sí vamos a utilizar también un separador de vueltas porque vamos a tejer en vueltas. Y ahora tenemos 6 puntos dentro de un anillo mágico. Ahora lo que vamos a realizar es un aumento en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Y aquí voy a iniciar con mi primer aumento. Recuerda que los aumentos de puntos bajos son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y voy a poner en el primer punto que hice de mi aumento. Y aquí ya llevo un aumento, 2 aumentos y 6 aumentos. Ahora tenemos 12 puntos porque hicimos 6 aumentos, ¿no? Entonces ahorita tenemos ya 12 puntos, ¿no? Lo siguiente que vamos a realizar es un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo de esta manera. Un puntito bajo.
un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir en toda la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Esta colita de aquí del anillo mágico la vamos a jalar bien para que se cierre el centro y la vamos a cortar porque la verdad que ya no nos hace falta, ¿no? Entonces, para que ya no nos estorbe nuestro tejido, vamos a cortar. Y lo siguiente que vamos a hacer es 2 puntos bajos. Vamos a tejer 1, 2 y un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y lo siguiente, hasta ahí tenemos 24 puntos para que no nos perdamos, ¿ya? Y ahora vamos a hacer la siguiente vuelta que sería 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento vamos a repetirle todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento. Ese va a ser el patrón que vamos a repetir toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento en toda la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento de puntos bajos. Y este patrón lo vamos a repetir en toda la vuelta, de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Vamos a hacer aquí una pausa para poder marcar nosotros en cualquier... Yo voy a utilizar, como les dije al inicio, este PVC, que es como suavecito, pero también es al mismo tiempo rígido. Entonces voy a hacer este círculo, lo voy a marcar y lo voy a hacer todito así alrededor con mi esfero o con un lapicero, lo que sea. Vamos a marcar todo alrededor, ¿no? Creo que aquí ya se me marcó, más o menos. Acá todavía creo que falta. Bueno, ya. La idea es sacar el borde de este círculo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a recortar este círculo. Listo, miren, así nos quedó el círculo. Está del mismo porte, tal cual. Ahora todavía no le vamos a pegar el círculo, le vamos a dejar un ladito, hasta eso se me calienta también mi pistola. Vamos a hacer una fila de aumentos más. Y lo que vamos a hacer es ahora 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo. Aquí ya terminamos de hacer esa vuelta de 6 puntos bajos y un aumento y hasta ahí tenemos 54 puntos. No, perdón, 48 puntos. 48 puntos tenemos hasta ahí. Y ahora sí vamos a proceder a pegar esta base. Miren, esa era la idea, que la base nos quede un poquito más pequeña que esto para poder girar ya cuando sigamos tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle silicona a esta base. Vamos a ponerle silicona caliente. Así en toda la base. Y luego con mucho cuidado le vamos a pegar. Miren, así. De esta manera, en el centro de este círculo. Y nos quedaría así, miren, la parte de ahí muy firme. Ahora lo que vamos a hacer es unas 2 vueltitas de altura. Déjenme poner por acá esta silicona, ¿ya? Y vamos a hacer 2 vueltas de altura. O sea, vamos a hacer un punto
en cada punto. Como tenemos 48 puntos, vamos a hacer una vuelta de 48 y otra vuelta de 48, o sea 2. Listo, aquí yo ya terminé de realizar mis 2 vueltitas de altura, miren, así me está quedando. Ahora vamos a hacer una vueltita más de aumentos y vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a poner nuestro marcador. Y vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa última vuelta de aumento y hasta ahí tenemos 54 puntitos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto sobre punto, o sea, vamos a tejer en cada vuelta estos 54 puntos. Y vamos a realizar en total 8 vueltas de aumento, de altura, perdón, 8 vueltas de altura de 54 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de realizar mis 8 vueltas de altura y lo siguiente que vamos a iniciar es a realizar nuestras disminuciones y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer nuestro primer punto y vamos a colocar nuestro marcador. Entonces vamos a hacer, ya hice un punto, ahora 2, 7 y una disminución invisible. Recuerden que la disminución invisible es tomando solo la hebrita de adelante del primer punto, luego la hebrita de adelante del segundo punto, cojo lazada, saco por debajo de los dos, cojo lazada y tejo estos dos últimos. Y esta es una disminución invisible. Y esto vamos a repetir durante toda la vuelta, 7 puntos bajos y una disminución invisible hasta el final de la vuelta. Y listo, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta de disminuciones y ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura. Recuerden que ahorita tenemos ya 48 puntos. Vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a levantar 4 vueltas de altura de 48 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Ahora voy a continuar con las disminuciones y ahora vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces vamos a hacer una y 6 y una disminución invisible así como lo hicimos anteriormente. Tomamos las 2 hebritas de adelante y tejemos. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir en toda esta vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de disminuciones y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a realizar un punto sobre punto, o sea, estos 42 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 42 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Vamos, 2, 5 y una disminución invisible. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a hacer a todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí yo ya terminé de realizar esa vuelta de disminuciones y tengo aquí 36 puntos ya. Ahora voy a hacer una sola vuelta de altura, o sea de 36 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 36 puntos. Ahora vamos a hacer, aquí vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de disminución y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 30 puntos. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura y aquí vamos a realizar una pausa porque vamos a empezar a rellenar aquí. Vamos a rellenar. Recuerden no rellenar mucho, ¿no? Porque se abren los puntitos. Porque si nosotros seguimos rellenando, nos va a ceder el tejido. Entonces se va rellenando hasta que veamos que nuestra figura tomó la forma, cómo está el patrón, ¿no? Cómo está distribuida, cómo esta forma debe quedar, nos queda cerrados los puntos. Entonces vamos a rellenar esta parte.
Entonces miren, aquí ya le rellené así, me quedó. Y vamos a continuar con las disminuciones. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es 3 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé esa vuelta de disminuciones y hasta ahí tengo 24 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución, todo alrededor de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Conforme ustedes vayan cerrando, van rellenando un poquito más según sea necesario, ¿ya? Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a cerrar, vamos a hacer 6 disminuciones. Miren, aquí yo ya hice mis 6 disminuciones y ahora sí vamos a cortar nuestra hebra. Poquita, dejamos nada más como para nosotros perderle con la agujita. Como siempre hacemos nuestro nudo invertido, sería nuestro anillo invertido. Y bueno, vamos a ensartar nuestra aguja. Yo voy a ensartar aquí, listo. Y ahora sí, déjenme ver, creo que se me salió una hebrita, no. Ya. Ahora sí vamos a ir cogiendo hebrita por hebrita de estos 6 puntitos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a jalar, miren, en el momento de jalar se cierra. Entonces, si desean aquí, le pueden coger un pedacito de hebra, pasar atrás de la aguja para que se nos haga un pequeño nudito de esta manera. Y luego podemos volver a salir, introducirnos aquí en el centro y salir por cualquier otro ladito de nuestro pollito, ¿no? Miren así. Jalamos así un poquito y miren, ahí ya nos quedó muy bonito. Entonces vamos a cortar esta hebrita y ya se desaparece. Miren, aquí ya tenemos el cuerpito del pollito. Ahora vamos a hacer, miren, aquí ya tenemos el cuerpito. Ahora vamos a hacer estas alitas de aquí y también su colita de aquí. Ahora es el turno de hacer las alitas y vamos a hacer 2 alitas de estas totalmente iguales, ¿no? Esta es la alita, ahora vamos a hacer, la voy a replicar. Y vamos a utilizar el mismo estambre, el mismo número de crochet y vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a introducir en la segunda cadena porque la primera no se teje, ¿no? Vamos en la primera, como que fuera a hacer un punto bajo, pero no lo termino de hacer. Me voy a la siguiente cadena, así, miren. Y no voy a terminar de hacer los puntos, simplemente voy a ir en cada cadena cogiendo y miren. Y ahí me deben quedar 1, 2, 3, 4, 5 con el del inicio, ¿no? Entonces cojo lazada y voy a sacar los 2 primeros. De nuevo cojo lazada y saco los 2 primeros. Cojo lazada y saco los 2. Cojo lazada y tejo los 2. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer lo mismo. Como aquí tenía 4 puntos, entonces 4 cadenitas que, o sea, hice 5 cadenas, la primera no se teje, entonces me salieron 4, ¿no es cierto? Aquí aumento 3 cadenas y la primera no se teje, entonces tendría 2 adicionales. Eso quiere decir que me deben salir 6 de estos palitos. Entonces hago exactamente lo mismo. Ingreso en la cadena, ingreso en la cadena, miren. Ahora ingreso aquí. En la mitad, en medio de los puntos, que sobra siempre un espacio, queda como un espacio, miren, vamos así, miren, así, y por último aquí, igual en el espacio, ¿no? Y hacemos lo mismo, repetimos, saco los 2, cojo lazada, saco 2,
cojo lazada, saco 2, cojo lazada, saco 2, cojo lazada y saco 2, miren. Ahora voy a repetir las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces aquí nos tiene que salir ahora 8, ¿no? Vamos, el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a hacer lo mismo. Cojo lazada, saco los 2. 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 Cojo lazada, tejo los 2. Cojo lazada, tejo los 2. Cojo lazada, tejo los 2 y cojo lazada, tejo los 2. Los perritos de mi vecina creo que siempre quieren salir en el video. Ladran y ladran. Bueno, vamos a hacer 2 cadenitas, 1 y 2 cadenitas. Ahora nos tiene que salir 9. Listo, hicimos 2 cadenitas, ¿no? Y aquí vamos a hacer, nos tienen que salir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hacemos prácticamente lo mismo, vamos sacando de 2 en 2, cogiendo lazada, de esta manera. Ya cuando al final nos queden 2, tejemos esas 2. Ahora vamos a hacer 1 y 2 cadenas de nuevo. Entonces nos saltamos un punto, la cadena, ¿no es cierto? Hicimos 2 cadenas al final. Entonces nos saltamos esa cadena, no hacemos nada en las cadenas. En el primer espacio voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente espacio un punto bajo. Así, miren. Ahora voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Voy a hacer un medio punto alto, pero en el mismo punto. Donde levantamos las 2 cadenas, vamos a hacer un medio punto. Miren. En el siguiente voy a hacer punto deslizado. En el siguiente voy a hacer punto bajo, en el siguiente espacio voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y vuelvo a hacer un medio punto en el mismo punto. Miren, de esta manera. En el siguiente espacio punto deslizado, en el siguiente espacio punto bajo, levanto 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, vuelvo a repetir el medio punto alto pero en el mismo orificio. Miren. Luego voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo, miren así, de esta manera. Y termino haciendo 2 puntos deslizados. Miren, aquí en el otro espacio hago un punto deslizado. Y aquí en este puntito que sigue en este orificio hago otro punto deslizado. Y ahí termino nuestra alita. Si ustedes van a coser la alita, si ustedes la van a coser, pues les sugiero que dejen hebra larga. Pero yo no la voy a coser, entonces yo voy a pegar, así que no necesito dejar hebra larga, simplemente voy a esconder. Entonces miren, así nos quedan las 2 alitas, ¿no? Miren, las alitas realmente no es que tienen un derecho y un revés, ¿no? Porque a pesar de que se ve diferente el tejido aquí y el tejido un poquito atrás, pero las vamos a poner una de este lado y una del otro lado para que nos quede así, miren. Una le vamos a pegar así, de esta manera, y la otra le vamos a pegar así. Miren, estas son las alitas, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos hecho las 2 alitas. Recuerden que tienen que repetir el mismo patrón que acabamos de hacer. Si van a pegar, pierden las hebras, si no, la dejan larguita para que cosa. Ahora vamos a hacer las plumitas de la parte de atrás, de la colita. Y para ello vamos a hacer 13 cadenas. 1 y 13. Vamos a hacer
12 puntos bajos, o sea, un punto bajo en cada cadenita. Recuerden que la primera no se teje, por eso nos salen 12 puntos bajos. Entonces miren, aquí estamos tejiendo punto sobre punto. Estos 12 puntitos, ¿no? Vamos a ir cogiendo cada cadenita y haciendo nuestros puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a hacer 2 puntos pero deslizados, 1 y 2. Y vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a hacer 2 puntos deslizados. 1 y 2 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a girar y voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2 puntos deslizados, y voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Voy a girar el tejido, voy a hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2, y voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente alrededor. Vamos a hacer en este punto de aquí, miren, que está aquí abajo. Ahora vamos a tejer alrededor. Vamos a hacer aquí un punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto deslizado. Miren, ¿no? Nos saltamos al siguiente y vamos a hacer un punto bajo, una cadena, ahí mismo un punto deslizado. Y así nos vamos a ir por todo. Un punto bajo, una cadena y un punto deslizado. Todo eso lo hacemos en un solo punto. Vamos al siguiente puntita, un punto bajo, una cadena y un punto deslizado. Miren así. De esta manera. Ahora giramos a la parte de acá abajo, que ya se miran los puntitos, ¿no? Como cadenas. Entonces, y ahí vamos a aprovechar y vamos a perder esta hebra también. Y vamos a tejer puntos bajos. Miren, en cada punto vamos a hacer un puntito. Miren, vamos a ir introduciendo nuestro ganchillo y vamos a hacer puntito sobre puntito. Es como que estamos tejiendo al lado contrario de las cadenas que hicimos al inicio, de las 13 cadenas. Estas son la base que estamos tejiendo ahorita. Miren, así. Y en esta parte que es horizontal vamos a tejer solo punto sobre punto. Miren así. Bueno, vamos a cortar esta hebrita que ya le perdimos. Listo. Y seguimos tejiendo hasta llegar a la esquina, ¿no? Punto sobre punto. Miren. De esta manerita. Así. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, recuerden que hacíamos punto bajo, aquí ya hice un punto bajo, voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto deslizado. Punto deslizado. Nos vamos a este extremo de aquí, miren. Nos vamos, miren, aquí como hicimos, ¿se acuerdan? Esto es como unas graditas. Vamos a tejer aquí en la esquina, aquí en la punta, aquí en la unión, aquí en la punta y aquí en la unión. Nos tocaría acá punto bajo,
una cadena y un punto deslizado. Ahora nos toca aquí en la esquina, punto bajo, una cadena y punto deslizado en el mismo punto estoy haciendo, ¿no? Ahora me toca en la puntita, punto bajo, una cadena y ahí mismo un punto deslizado. Vamos ahora aquí, punto bajo, una cadena y ahí mismo punto deslizado. Continuamos, ¿no? Ahora nos toca aquí, punto bajo, una cadena, punto deslizado. Miren, seguimos acá, ahora cogiendo ya los puntitos. Miren que se ven aquí las cadenas. Punto bajo, una cadena y ahí mismo punto deslizado. Pero se me enganchó mal. En el mismo punto, punto deslizado, ¿no? Punto deslizado. En el siguiente, punto bajo, una cadena, punto deslizado. Y terminamos con el último, punto bajo, una cadena y punto deslizado. Miren, así. Y así nos queda la partecita de atrás que va a ser puesta, por ejemplo, por decirles así, ¿no? Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Si van a pegar, pues no es necesario. Cortan y esta hebrita simplemente la vamos a perder. Miren, así nos quedan las plumitas, ¿no? Vamos a hacer las patitas de nuestro pollito y necesitamos estambre de color naranja. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Entonces vamos a hacer nuestro anillo mágico de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a cerrar este anillo mágico. Miren así. Una vez cerrado nuestro anillo mágico, nos vamos a ir al primer puntito y vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo y medio punto alto. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas y hacemos un punto deslizado, un punto bajo y medio punto alto. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y hacemos un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto y terminamos en el siguiente punto realizando un punto deslizado. Miren, y ahí acabamos de hacer la patita. Si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo voy a pegar, así que no necesito dejar hebra larga. Y miren, así nos quedan las patitas de nuestro pollito. Aquí está la otra patita. Hacemos 2 exactamente igual. Y estas hebritas las vamos a perder si ustedes van a pegar, ¿no? Hacer el piquito de nuestro pollito. Y de igual forma necesitamos, este es muy sencillo la verdad. Vamos a hacer con el mismo estambre que hicimos las patitas, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cerrar este anillo mágico. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es
vamos a tejer estos 4 puntos. Vamos a tejer los 4 puntitos de este anillo mágico. Miren, 1, 2, 3. Es un poquito incómodo porque es una pieza muy pequeñita. Y por último, 4. Miren así. Entonces solamente le vamos a virar al derecho y ya estaría. Miren. Ahí ya estaría, miren, al derecho y ya nos quedaría nuestro piquito. Pueden incluso ayudarse de unas pinzas o la punta de la tijera para poderle virar, porque a veces como son piezas muy chiquititas no se saben querer virar al derecho. Pero miren, aquí ya se nos viró. Miren, aquí ya está el piquito. Entonces lo único que vamos a hacer es jalar fuerte la hebra del anillo mágico para que se cierre el centro. Esta hebrita la cortamos del anillo mágico. Y finalmente, si ustedes van a coser, esta hebrita déjenla larga para coser. Pues yo voy a pegar, así que le voy a cortar nada más para luego poderla perder. La voy a meter entre el piquito, entonces no habrá problema. Miren, este es el piquito. Ya tendremos el piquito. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever,